Bueno, buenas, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Walter Farina, yo soy investigador del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias y también profesor de este departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. Y en esta oportunidad me gustaría darles una charla, una clase introductoria sobre una temática tan apasionante como es el comportamiento animal. Y para eso vamos a empezar con algunos aspectos básicos. ¿Qué se define como comportamiento de un animal? Y precisamente cuando hablamos de eso hablamos de patrones de acción, los cuales constan de movimientos que pueden ser muy simples, algunos muy complejos, eh, pueden ser una simple reacción frente a un estímulo o puede estar mediado o modificado a partir de la experiencia previa. En ese contexto de poder definir este concepto, es importante darle un marco histórico a los estudios de comportamiento animal. Y para eso tenemos que citar algunos referentes que ya vienen desde el siglo XIX, los cuales fueron uno de los principales eh, investigadores que tomaron la teoría de la selección natural de Darwin, aplicándola a aspectos que tienen que ver con la ecofisiología y el comportamiento de insectos y de diferentes modelos animales, pero particularmente el haber trabajado en estos modelos dio una visión realmente novedosa con respecto a otros que habían trabajado en comportamiento animal. Es el caso de Jacob von Huxley, que era un zoólogo y un ecólogo, había trabajado mucho en lo que es la fisiología muscular en diferentes modelos animales, pero específicamente sus trabajos en sistemas sensoriales en invertebrados fueron muy importantes por darle otra visión, otra mirada al comportamiento animal hasta ese momento, finales del siglo XIX. Y precisamente lo que planteaba von Huxley era una visión que va en contra de una visión antropomórfica, es decir, una visión con una mirada humana de la problemática de individuos que realmente pueden ser muy diferentes al humano. Y en este caso von Huxley plantea que el mundo que perciben los animales son el producto de los órganos sensoriales particulares que cada especie ha adquirido a lo largo de su historia evolutiva. Y esto es muy importante porque implica que la selección natural juega un rol que por ensayo y error va ajustando determinados sistemas, específicamente en este caso sensoriales, para poder adquirir información del entorno y que precisamente las estructuras sensoriales de distintos organismos animales pueden percibir muy distinto a pesar de que la modalidad sensorial sea similar. Es el caso entre un ojo tipo cámara de un humano y un ojo facetado o compuesto de un insecto, que eso ya trae características propias con una imagen realmente diferente, por más que ambos animales estén observando hacia el mismo objeto. En este caso, un ojo facetado va a promover determinados fenómenos de interferencia estacionaria, donde la imagen se hace mucho menos luminosa, donde se hace fragmentada. Por el contrario, un ojo tipo cámara, con dos lentes muy poderosos como la córnea y el cristalino, permiten una
entrada muy importante de intensidad lumínica que le va a dar definición a la imagen que se está conformando en el cerebro. Von Huxkull planteaba precisamente el concepto de Umwelt, que es una palabra alemana que no solo quiere decir medio ambiente, sino que implica entorno, y que a partir de ahí lo que hace von Huxkull es describir lo que él llama el mundo subjetivo de los animales. Es un mundo perceptual propio del el animal que esté levantando ese tipo de información sensorial. Y a partir de allí es que él plantea que los animales perciben mediante sus órganos sensoriales solo una parte de lo que los rodea y así construyen su medio ambiente o su entorno, ¿no? Y esto es precisamente algo muy importante porque dentro de una modalidad como son todas las longitudes de onda del campo electromagnético, en donde solo un pequeño intervalo de longitudes de onda son las que un sistema visual animal percibe, en este caso tenemos que considerar cómo percibe un animal las diferentes longitudes de onda, si es un vertebrado como nosotros o si es un artrópodo como en el caso de insectos. Y en ese caso particular nosotros sabemos que si sacamos una imagen con una cámara fotográfica sin un sistema de filtrado específico o si tomamos una imagen con nuestro sistema visual, podemos ver estas dos flores amarillas para nosotros y para la cámara fotográfica sin filtros, pero lo que sería una cámara fotográfica donde interponemos un filtro de ultravioleta UV, que es algo que se asemeja bastante a cómo puede ver un insecto, dado que puede percibir longitudes de onda corta, como es el ultravioleta, y en muy pocos casos puede percibir longitudes de onda larga, como pueden ser los naranjas y los rojos, en donde acá ya vemos la primera diferencia sustancial en términos colorimétricos. Pero por otro lado, si consideramos que los ojos facetados de los insectos generan imágenes fragmentadas y pérdida de la energía, esta imagen será bastante más realista de cómo la ve, por ejemplo, una abeja con respecto a un humano. Y más, estos colores se van haciendo menos visibles, o algunas características de ellos, como por ejemplo las longitudes de onda corta, con la distancia que deforman aún más la imagen. Entonces, lo importante de von Huxkull fue que es el primer biólogo del comportamiento que plantea una visión no antropomórfica de una temática vinculada con biología sensorial, como el sistema visual, sistema olfatorio y otros que no vamos a detallar en esta presentación. Entonces, a partir de allí, el primer tópico importante que vamos a tocar es lo que se denomina comportamiento rígido, el cual son aquellas actividades o patrones motores que son innatos, que se desencadenan por acción de algún estímulo externo. En muchos casos pueden ser reflejos que son una parte esencial de muchos movimientos. Y cuando hablamos entonces de esto, no podemos citar algunos íconos del comportamiento animal que en el siglo XX hicieron historia para trabajar en algunos de estos tópicos del comportamiento rígido, específicamente lo que se definió a mediados del siglo XX como fue el patrón fijo de conducta, abreviado en muchos libros como PFC. Y precisamente el desarrollador de este concepto fue un holandés, Nico Tinbergen, que precisamente por sus aportes en el campo de las ciencias del comportamiento
recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1973, junto con otros investigadores que más tarde vamos a desarrollar. Y precisamente lo que plantea, o lo que planteó Nico Tinbergen, es que existen determinados comportamientos que se disparan de manera refleja cuando el animal percibe un determinado estímulo. Por ejemplo, el caso del sapo o la rana, que cuando está frente a una presa como una mosca volando a una distancia apropiada, lo que va a hacer esta rana es disparar el lengüetazo para capturar. Eso exactamente es lo que se denomina como patrón fijo de conducta. Es un patrón innato, es claramente visible, es conspicuo, y se desencadena por acción de algún estímulo externo, en este caso la mosca, ubicada a una distancia apropiada frente al anuro. Y en este caso a este estímulo se lo denomina estímulo llave, porque es el estímulo desencadenante de este patrón fijo de conducta. Y un aspecto interesante además es que una vez que este patrón fijo de conducta se dispara, ya no requiere de la presencia de un estímulo llave. Es decir, si el anuro percibe que la mosca está a una distancia apropiada, va a disparar el lengüetazo, aunque la mosca ya esté alejándose y no pueda acceder a cazar. Ese patrón no se va a detener hasta que sea totalmente realizado. Los estímulos llaves son imprescindibles para que tengan lugar estos patrones fijos de conducta. Es decir, el individuo, considerándolo como una caja negra, va a recibir un determinado estímulo que, si es precisamente el detonante de esa respuesta, se va a poder visualizar el patrón fijo de conducta. Pero hay estímulos llaves que van a desencadenar mayor nivel de respuesta que otros. Acá tenemos un ejemplo de las gaviotas arenqueras. Las gaviotas arenqueras, los adultos alimentan a sus crías y precisamente en el extremo de sus picos presentan una marca muy conspicua, coloreada, que suele ser de una tonalidad rojiza. Y precisamente uno de los estudios que hizo Nico Tinbergen es trabajar con un boceto, con un dummy, que representa al adulto que se aproxima a un nido. En ese nido están los juveniles, deseosos de recibir alimento, y con este perfil de la cabeza de un adulto, de una gaviota arenquera adulta, lo que él realizó es presentarle distintas marcas, o sea, el círculo está ubicado en el pico de ese dummy, de ese boceto, y que podía tener diferentes colores, como en este caso rojo, negro, azul, blanco o nada. Y se puede ver que la aproximación de este boceto al nido genera una respuesta que es el picoteo de los juveniles sobre este boceto, que es más intenso si está en la gama del rojizo, y su respuesta va disminuyendo acorde si es negro, azul, blanco o es mínimo cuando la respuesta, cuando no hay una marca en ese dummy. Entonces acá nos está mostrando con este experimento Nico Tinbergen la importancia de la intensidad de un estímulo visual que es desencadenante de una respuesta para poder visualizarlo en términos de probabilidad. Otro concepto importante en el marco de lo que es un comportamiento rígido es el concepto de taxia o tactismo.
el cual es una respuesta que depende inevitablemente de una fuente de estimulación. Es decir, una vez que el animal percibe un determinado estímulo sensorial producido por una fuente de estimulación, el animal va a aproximarse de manera sostenida mientras perciba que ese estímulo está presente, o puede hacer todo lo contrario, evitar y alejarse de ese estímulo. Eso de alguna manera es el concepto de taxia. Y esto lo podemos ver en un abordaje experimental, también teniendo una rana en condiciones de laboratorio que se ubica en el interior de una cámara de vidrio, y en la parte exterior se presenta un estímulo visual, como es este rectángulo alargado, que va girando alrededor de esta caja de vidrio, que en el interior está el sujeto experimental. A medida que este rectángulo horizontal se desplaza, lo que se puede observar es que esta rana va a generar giros sobre sí y va a tratar de ponerse siempre en foco frente a ese estímulo en movimiento que es el rectángulo horizontal. Es como si ese estímulo, que es un rectángulo horizontal que se mueve, fuera, imaginémonos, una lombriz, y lo segundo que va a realizar esta rana es protruir su lengua para intentar capturarlo. Eso sería propiamente el patrón fijo de conducta, la extensión de la lengua, y el giro compensatorio para estar siempre frente al objeto es lo que se denomina ataxia. Y esto lo podemos ver en este gráfico, es decir, vemos que cuando un estímulo es un rectángulo horizontal, cuanto más largo sea ese estímulo, más cantidad de giros compensatorios realiza la rana para poder estar posicionado frente a él. Contrariamente, si el mismo estímulo, en vez de estar en posición horizontal, lo ponemos en posición vertical y vamos haciéndolo cada vez más alto a ese estímulo, vemos una respuesta totalmente contraria. Cuanto más alto sea este estímulo vertical, menos aproximación al estímulo va a haber, menos giros compensatorios, e incluso esto va indicándonos que el animal en realidad, en vez de aproximarse a ese estímulo, va a intentar evitar. En resumen, vemos que existe un movimiento que requiere una estimulación directa, es decir, el estímulo de esta imagen que se mueve de derecha a izquierda o de izquierda a derecha de manera continua, y esta respuesta va a presentar una dirección dirigida, es decir, el animal frente a un determinado estímulo va a generar una respuesta, ya sea de orientación hacia la fuente de estimulación o de rechazo, de alejarse de la fuente de estimulación. Sin embargo, en el mundo real, los animales no se topan con una única fuente de estimulación, sino con varias. Una cantidad de modalidades sensoriales que van a desencadenar una respuesta que es producto de estas diferentes entradas. Como se representa en este esquema, un animal puede recibir una entrada sensorial 1 y una entrada sensorial 2 de manera simultánea, y puede llegar a integrarlas para promover una respuesta que será el resultado de estas dos entradas. Como ejemplo podemos verlo en un pez cíclido, con los trabajos de von Frisch de los años 30, en donde los peces cíclidos, si son criados en una pecera, siempre tienen una respuesta vertical, en donde la estimulación
sensorial que promovería este posicionamiento vertical en la pecera es, por un lado, la fuente de estimulación lumínica, que está en la parte superior, y la fuente de estimulación, que es la gravedad, que sería la fuerza que genera hacia el centro de la Tierra. Sin embargo, si se estimula la fuente de estimulación en vez de arriba hacia abajo, hacia un lateral de la pecera, se ve una ligera inclinación del pez cíclido hacia el costado, como si esta orientación fuera consecuencia de dos entradas sensoriales. Por un lado, la estimulación visual, que está a 90 grados del animal, en este caso en las paredes de la pecera, y por otro lado, una estimulación que es la misma fuente de gravedad. Von Fries, para ir más allá de esto, lo que hizo es focalizarse en el aparato vestibular de los peces. El aparato vestibular de los peces es muy importante en términos de orientación y equilibrio, y precisamente está formado por 3 subunidades de anillos con diferentes planos de orientación. En el interior de cada uno de esos anillos fluye un líquido, una linfa, que van a estimular a propioceptores que le van a dar idea de estimulación y de ubicación en 3 ejes determinados que le van a dar movimientos de elevar la cabeza o bajarla, de girar hacia los costados o de girar sobre sí mismo. Entonces, con este tipo de sistema sensorial es posible tener información sobre su propio movimiento y orientación. Ahora, ¿qué pasa cuando se ve afectado por una cirugía este aparato vestibular? Eso es lo que hizo von Holtz en estos estudios, y se vio que los peces cíclidos que tenían afectados precisamente su sistema de detección de equilibrio, que en otras palabras es hablar de que tienen perturbado la habilidad de evaluar la gravedad, cuando se estimulaba con luz, la inclinación podía ser mucho más abrupta, producto de que había una disminución en detectar información gravitacional. Entonces, precisamente la información gravitatoria y la información lumínica pueden jugar un rol importante en la posición del cuerpo del animal, que en este caso específico se lo denomina telotaxia, pero lo que quiero hacerles notar es que puede haber fenómenos de convergencia multimodal, donde más de una entrada sensorial son importantes para generar una respuesta de orientación hacia la fuente de estimulación. Ahora, yendo un poco más a lo que es este patrón fijo de conducta, tenemos por un lado lo que es el estímulo llave, el estímulo desencadenante de la respuesta, y por otro lado la salida conductual del animal. Sin embargo, a ese estímulo llave, el organismo, el animal, va a tener que identificarlo, y esa identificación se haría a través de algún mecanismo específico que actúe como una cerradura de ese estímulo llave. Eso es lo que se definió a mediados del siglo XX como un mecanismo de desencadenador innato, o MDI, que precisamente lo que hace es romper la inhibición del sistema, sobre el sistema nervioso central, dado que aparece una entrada sensorial, que es el estímulo llave, un mecanismo aferente, es un mecanismo desencadenador innato, que va a romper la inhibición sobre centros superiores y hacer que el sistema nervioso central genere una respuesta eferente, una respuesta motora, que sería la respuesta conductual, el patrón fijo de conducta. Precisamente
esa información es dada a los efectores, por ejemplo, a músculos efectores, que solo se presenta cuando aparece esta información sensorial. Es decir, en otras palabras, este mecanismo desencadenador innato es un analizador del estímulo llave, y precisamente lo que haría ese mecanismo es, por un lado, reconocer, localizar a la señal, y en muchos casos son centros de integración en donde se utilizan filtros de procesamiento o medidores capaces no solo de detectar, sino de procesar ese tipo de información sensorial. Entonces, con esto ya más o menos tendríamos un sistema en donde necesitamos un estímulo llave, necesitamos una cerradura que reconozca este estímulo, que es este mecanismo desencadenador innato analizando a esa señal, y el individuo como un todo va a generar un patrón fijo de conducta. A modo de ejemplo, podemos ver lo que sería un estímulo visual que se mueve. Por ejemplo, acá tenemos el modelo de un insecto, que podemos analizar su conducta, pero también podemos analizar su fisiología sensorial. En este caso es una mosca. La mosca está en un dispositivo amarrada, y este dispositivo donde está ubicada la mosca es un panorama, que es una línea oscura de fondo, en este caso azul, en un fondo grisáceo, que se va a mover desde la parte superior de ese panorama hacia el inferior. Y por otro lado, va a haber un estudio simultáneo a nivel fisiológico, donde vamos a evaluar unas neuronas que están en las vías de procesamiento de la información visual. No son neuronas sensoriales que están en el ojo compuesto de la mosca, sino que están en el sistema nervioso central, en donde en este caso se puede evaluar un cambio de conductancia, un cambio de voltaje de esa neurona. Este triángulo representa un electrodo que pincha específicamente a esta neurona, que ustedes la ven, el diseño que tienen, y que lo que se presenta en este caso es una estimulación de un panorama que, en vez de ser una línea que va desde la parte superior hacia abajo, es un paisaje de líneas blancas y negras que va de adelante hacia atrás. En este caso, esta neurona del sistema nervioso central que procesa información visual, cuando el panorama va de atrás hacia adelante, esta es la cabeza, una representación esquemática de la cabeza de la mosca, cuando se da la estimulación hay una baja en la respuesta de esa neurona. Contrariamente a eso, si ahora el panorama, en vez de ir de atrás hacia adelante, va de adelante hacia atrás, fíjense que durante la estimulación, contrariamente al primer caso, la neurona o la interneurona que procesa información visual presenta un aumento en la tasa de disparos muy notorio, que nos está indicando que esa neurona es muy sensible a los cambios de panorama, pero fundamentalmente a los cambios de panorama no que van de atrás hacia adelante, sino que van de adelante hacia atrás. Por lo tanto, en este caso estamos viendo una célula, neurona, que está en el cerebro, que realmente tiene un alto grado de especificidad para poder detectar un estímulo que se está moviendo y en una dirección específica. Eso sería un ejemplo de un mecanismo desencadenador innato. Pero yendo un poquito más a integrar todo esto, un estudio muy interesante a nivel teórico que puso en juego todos estos elementos que se iban estudiando, lo hizo el investigador
con Radloren. Con Radloren, también junto con Nico Tinbergen, recibió el Premio Nobel en Medicina y Fisiología en 1973 con sus aportes a las ciencias del comportamiento animal, y uno de los tantos aportes que hizo Konrad Lorenz es lo que llamó este modelo psicohidráulico, integrando diferentes elementos de este comportamiento rígido que estuvimos describiendo hasta ahora. Y eso se puede representar en precisamente este modelo psicohidráulico, que no es más que un dispositivo similar a lo que podría ser un común inodoro que todos conocemos, en donde se presenta un estímulo llave, que sería el botón del inodoro o la cadena del inodoro, en donde se puede ejercer un mayor o menor fuerza sobre esa cadena, lo que va a permitir que pueda haber un patrón fijo de conducta más intenso o menos intenso en función de la fuerza que se realiza sobre ese estímulo llave. Que precisamente la respuesta, que es se representa como la cantidad de agua que sale del tanque, requiere obviamente de un tanque de agua y requiere también de una válvula que permita el pasaje. Y esa válvula va a moverse cuando se mueve la cadena, es decir, cuando se mueve el estímulo llave, se presenta. Y precisamente esa válvula es lo que representaría el mecanismo desencadenador innato, es decir, aquel mecanismo que reconoce a la señal y desbloquea el sistema nervioso central para que permita el pasaje, en este caso, de la respuesta o del líquido. Y estos procesos son totalmente reversibles y son muy comunes de imaginarnos en una situación de hambre o de sed, en donde los niveles de agua que representan los niveles motivacionales del animal pueden estar muy cargados en un organismo que tiene mucha hambre o que tiene mucha sed. Y precisamente el nivel motivacional va a ser también muy importante para desencadenar una respuesta. Una respuesta muy conspicua en el patrón fijo de conductas puede darse, o bien porque el estímulo llave es muy intenso, se hizo mucha fuerza, por ejemplo, un pico rojo en estas gaviotas que vimos como ejemplo antes, o bien porque haya una situación de hambriado muy grande en donde no hace falta tener un estímulo llave muy intenso, pero el tanque está tan lleno que aún con una respuesta muy tenue puede desencadenar, aún con un estímulo muy tenue, puede desencadenar una respuesta muy intensa. ¿Por qué? Porque el animal está muy hambriado, tiene mucho hambre, tiene mucha motivación por cavar para guardar alimento o por copular. Todo eso puede promover respuestas que aún tienen lugar en ausencia de estímulo, cuando la motivación es muy, muy elevada. A eso es lo que se llama una descarga en vacuo. Es decir, en ausencia del estímulo llave, la motivación es tan elevada que incluso el animal puede desencadenar. Un segundo punto que quería plantear a lo largo de esta presentación es el comportamiento plástico. El comportamiento plástico, a diferencia del rígido, está sujeto a cambios, o sea, no es siempre el mismo. Y esto está muy relacionado con la información que se adquirió previamente. Así como en los procesos de comportamiento rígido puede haber respuestas reversibles
Es decir, un animal muy hambriado, una vez que se alimenta, puede no tener una motivación alta para volver a alimentarse, o un animal con mucha sed, si sacia la sed, va a dejar de tener una respuesta va a estar transitoriamente sin esa respuesta inmediata, pero vuelve a ir alcanzando esos niveles a medida que tenga más hambre o más sed. En el caso del comportamiento predástico, hay procesos irreversibles. ¿Por qué? Porque la experiencia va afectando las sucesivas respuestas que van teniendo lugar en el individuo. Y si hacemos un poco de historia, no podemos dejar de hablar de uno de los pioneros más importantes en el comportamiento animal, fundamentalmente cuando hablamos de aprendizaje. Y en este caso tenemos que hablar de Iván Pavlov. Iván Pavlov fue un fisiólogo animal muy reconocido a principios del siglo XIX en Rusia, y precisamente él estudió muchísimo lo que es la fisiología de la digestión en modelos mamíferos, usando como modelo, como sujetos experimentales a los perros. Lo que él trabajaba es canulando a perros que estaban amarrados y dándoles distintos estímulos alimentarios. Él podía cuantificar los niveles de salivación del animal cuando estaba por comer o cuando comía, y también estudió los jugos gástricos que producía el animal durante el proceso de reconocimiento y primera ingesta de los alimentos. Ahí, con esos estudios, hizo grandes aportes en la fisiología de la ingestión extracelular, y precisamente por eso ganó el premio Nobel en medicina en 1904. Sin embargo, años después de esto, tanto Iván Pavlov como su equipo de investigación notó que los perros, cuando comenzaban a sentir el ruido de sus cuidadores para preparar comida, los sensores que estaban marcando los niveles de salivación y jugo gástrico empezaron a tomar, a presentar registros bastante marcados, como que el animal, esos ruidos, tenían un valor predictivo para él, que quería decir que el alimento iba a llegar en breve. Y a partir de ahí, lo que hizo Iván Pavlov y colaboradores es comenzar a hacer un diseño experimental en donde se pueda evaluar por qué esos ruidos tenían un valor predictivo, cuál era el proceso que disparaba esa respuesta. Y allí lo que hizo fue precisamente hacer un procedimiento comportamental que en una fase inicial se le ofrecía al perro un alimento. Este alimento lo que genera es una respuesta inmediata. La presencia de alimento va a promover un aumento en la salivación. A eso Pavlov lo llama una respuesta incondicionada, y el estímulo excitatorio que se ofrece en este caso es un estímulo apetitivo, y lo define como un estímulo incondicional. Ahora, en un segundo momento, lo que hace Iván Pavlov y colaboradores es presentarle un sonido al animal, un sonido de campana. Eso sería un estímulo neutro para el animal a priori, y el animal no genera ninguna respuesta fisiológica como puede ser la salivación frente a la comida. A eso lo llama se define como un estímulo neutro, entonces, a diferencia del estímulo incondicionado
del momento 1, y acá no hay ningún tipo de respuesta que genere un vínculo entre más de un estímulo ambiental. Un tercer momento, lo que hace Pavlov y colaboradores es primero ofrecer la campanada o el ruido del entorno, inmediatamente después ofrecer el alimento, y lo que la respuesta, producto de esta presentación de ambas, es una salivación. Y aquí sí se define que esta respuesta es una respuesta incondicionada. ¿Producto de qué? Producto de la presentación del estímulo incondicionado y del acompañamiento previo de un estímulo neutro. Ahora bien, si esta presentación de sonido con alimento se presenta de manera sucesiva en distintos ensayos, lo que va a ocurrir es que el perro va a terminar vinculando el sonido con el alimento, y el sonido, cuando se presente solo después de este entrenamiento, tendrá un valor predictivo. Ese estímulo a priori neutro deja de ser neutro, tiene un valor predictivo y puede desencadenar una respuesta de salivación, en donde ya esta respuesta no es una respuesta incondicionada a un estímulo incondicionado, sino que es una respuesta condicionada a un estímulo que antes era neutro y ahora está condicionado. Es decir, el animal puede asociar ese estímulo a priori neutro con un estímulo excitatorio incondicionado. Y de allí esta respuesta, que era innata y refleja, se vuelve una respuesta condicionada. Es decir, el animal establece una asociación entre el sonido y el alimento, y ya la sola presencia del sonido desencadena la respuesta. A eso se llama condicionamiento simple, es un condicionamiento reflejo, producto de asociar un estímulo incondicionado con un estímulo condicionado. Y eso se ve no solo en un mamífero como es un perro, como podemos ser nosotros, sino que también se puede visualizar en un invertebrado, como puede ser un insecto. Podemos, bajo condiciones de laboratorio, también mantener amarrada a una abeja. Si a una abeja la capturamos en la entrada de una colmena, la podemos anestesiar en frío, en el congelador, en el freezer, o le damos un golpe de dióxido de carbono, de un gas que la duerme un par de minutos. Podemos tener la posibilidad de ubicarla en un tubo metálico como el que ven acá, en donde el animal está amarrado, pero tiene la libertad de mover sus antenas y su estructura bucal, que es una estructura elongada que se llama probóscide. Si lo que ven acá es un palillo, un escarbadiente de madera, que si lo embebemos en solución azucarada y tocamos la antena del animal, como la antena del animal es un órgano quimiosensorial, si percibe que esta madera, este escarbadiente, tiene solución azucarada, genera una respuesta refleja del animal, extiende la probóscide, queriendo ingerir ese alimento líquido. Es decir, ahí existiría una respuesta refleja y que se visualiza en la extensión de la probóscide luego de la estimulación gustativa en la antena. Ahora, luego de un entrenamiento similar al del perro, en donde el estímulo a priori neutro puede ser, por ejemplo, un olor floral, si ese olor se presenta siempre inmediatamente antes del estímulo incondicionado, que es la solución de azúcar, es probable, es muy posible que el animal podamos entrenar al animal
a establecer un vínculo entre el olor floral que se ofrece y el estímulo excitatorio incondicionado del alimento. Y la simple presentación del olor puede generar una respuesta condicionada, es decir, el animal extiende la probóscide luego de haberse entrenado exitosamente a vincular un olor con una recompensa. ¿Cómo sería este entrenamiento? Bueno, este entrenamiento tenemos un animal amarrado en laboratorio, acá es un sifón de aire puro que en determinado momento larga un olor, y cuando larga el olor, ahí presentamos un escarbadiente con solución azucarada. Si esto lo realizamos 2, 3, 4 veces consecutivas, la simple presencia del olor ya va a promover al final del entrenamiento que el animal extienda la probóscide. Es decir, una respuesta refleja, innata, que se dispara con un estímulo excitatorio como la solución de azúcar, puede transformarse en una respuesta condicionada, indicándonos que el olor fue aprendido, que el olor ya tiene un valor predictivo para este insecto. Y con este procedimiento bien ajustado desde el punto de vista experimental, podemos llegar a estudiar las habilidades cognitivas, la capacidad de aprender un olor o una mezcla de olores o determinados estímulos que pueden ser neutros, como una textura de una superficie, como un color y así sucesivamente. Y eso se hace a través de un entrenamiento en donde en una línea de tiempo lo que se ofrece es primero un olor, en este caso se lo representa como el olor A, y al final de la presentación de ese olor sobre esa abeja que está amarrada pero tiene libertad de movimiento en sus antenas y en su probóscide, se ofrece solución azucarada, en este caso sacarosa. Esto se va a realizar en sucesivos ensayos, en el ensayo 1, 2, 3, así sucesivamente, sobre un grupo de individuos. Entonces imaginémonos que tenemos 10 individuos que le hacemos el ensayo 1 una vez. Y vamos a ver que en el ensayo 1 ningún individuo extiende la probóscide cuando se ofrece el olor. ¿Por qué? Porque ese olor a priori es neutro y no tiene ningún tipo de valor funcional para el animal. Sin embargo, ya en la segunda presentación a estos 10 individuos hay un porcentaje de 4 de los 10 individuos que, frente a la presencia del olor A, antes de tocar con solución azucarada, hay 4 individuos que ya extienden la probóscide. Es decir, esos 4 individuos nos sugiere que ya pudieron establecer una asociación entre el olor y la recompensa. Ya en el tercer ensayo, el porcentaje de individuos aumenta y así sucesivamente hasta llegar a un estado de saturación de la respuesta. Lo que logramos con este grupo de individuos entonces es una curva de aprendizaje que nos dice cuán bien aprende este grupo de individuos frente a la presencia del olor A, que se ofrece inmediatamente antes o casi pareado, que se llama, o en estado o en contingencia, con la recompensa, con el refuerzo, con la solución azucarada. Y con estas curvas yo puedo compararlas para diferentes olores, para diferentes mezclas, y así evaluar la capacidad de aprender de esta especie de insecto. Es muy útil y ha sido muy utilizada. Otro tipo de entrenamientos o de condicionamientos es lo que se llama el condicionamiento instrumental u operante, en donde a través de las acciones
que un animal haga, esas acciones tendrán una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser, por ejemplo, un refuerzo, una recompensa, un estímulo aversivo como un shock eléctrico. Por ejemplo, que una rata esté ubicada en el interior de un dispositivo y que empiece a tocar todos los objetos que hay en su entorno y en determinado momento toca un objeto que en realidad es una palanca y le va a liberar un pellet de alimento. Entonces, el animal, producto de su acción, recibe una recompensa y eso lo puede aprender, es decir, puede aprender a vincular entre su respuesta conductual y el refuerzo que inmediatamente a posteriori recibe. El animal, con el tiempo, sería esperable que tarde cada vez menos tiempo en tocar la palanca para recibir el alimento. Lo mismo puede ocurrir con un dispositivo casi idéntico en palomas, en donde la paloma aprende que si picotea en determinado lugar o frente a determinado estímulo lumínico, va a liberarse un pellet de alimento adentro de la jaula para alimentarse. Esto es lo que se llama un condicionamiento instrumental, fue desarrollado en los años 40 y 50 por un investigador muy reconocido que se llamaba Burrus Skinner y es como el pionero de la psicología experimental. Es decir, es aquella área del comportamiento donde el comportamiento se analiza como una consecuencia de historias previas que están relacionadas a un refuerzo. Y que el condicionamiento instrumental u operante, porque el animal tiene que operar, tiene que hacer una acción, la consecuencia de su acción es el estímulo reforzador, que puede ser, por ejemplo, un pellet de comida, el cual está sujeto a la respuesta previa del individuo experimental por su patrón motor, es decir, por haber tocado la palanca. En el contexto de los estudios de aprendizaje, o lo que llamamos en términos muy generales comportamiento plástico, no es lo mismo aprender cualquier cosa en cualquier momento de la vida. Específicamente, aquellas experiencias o actos de aprendizaje que tienen lugar tempranamente en la vida de un animal son muy importantes y en muchos casos pueden llegar a perdurar esa experiencia a lo largo de toda la vida del animal. En ese contexto no solo estamos hablando de actos de aprendizaje, sino también de lo que se denominan ambientes enriquecidos o empobrecidos de crianza. Es bien conocido que la crianza en ambientes empobrecidos de estímulos sociales, por ejemplo, o de estímulos con diferentes modalidades sensoriales, ya sea de objetos, texturas, colores, etcétera, tienen consecuencias negativas y a largo término en la cognición, en el aprendizaje. Algo que es muy ejemplificador en el caso de humanos es el desarrollo del lenguaje, que depende de la presencia de estímulos apropiados. Precisamente la ausencia de modelos lingüísticos tempranos, es decir, la falta de estimulación hacia un niño o un bebé incluso, de modelos lingüísticos de hablar y de estimularlo, puede tener efectos muy negativos en la adquisición del lenguaje,
y eso fue comprobado experimentalmente incluso, y también lo contrario, es decir, aquellos niños que han sido sometidos desde muy chicos a un ambiente muy enriquecido en términos de lenguas, de allí el típico ejemplo de la Torre de Babel, pero eso se puede visualizar en algunas zonas de Asia, donde en lugares muy cercanos del norte de la India, Bangladesh, etcétera, cruzando la calle se habla un idioma diferente y los niños de esas zonas han sido modelos para poder estudiar la cantidad de habilidades cognitivas por aprender nuevas lenguas que tienen estos chicos expuestos a un medio multilingüe. Y una situación bastante extrema es lo que se denomina aprendizaje innato, es decir, aquel aprendizaje que ocurre en una ventana muy temprana de la vida del animal y que si recibe un estímulo determinado, ese estímulo tendrá una relevancia de por vida. Y es precisamente lo que estudió Konrad Lorenz